Entonces, bien, el tema de la resurrección de los muertos es muy importante, ¿vale? Como veníamos hablando la vez pasada, hay que tener los tres conceptos que están al principio de la hoja, que están en la hoja anterior más largamente explicados, que es revivir, resucitar y reencarnación. Y ya vimos revivir, ¿no? En el mismo cuerpo, resucitar, un cuerpo transformado. Y quedó pendiente un poco la reencarnación. Entonces, bueno, la reencarnación realmente es un concepto babilonio, ¿listo? ¿Quién fue el padre o quién se inventó la concepción, o la madre más bien, de la idea de la reencarnación? Acera. Acera, esposa de Tamuz, que la vamos a encontrar con otros nombres como Semiramis, Astarte, Astoret, en tiempo reciente la Virgen María. Sí, es la misma diosa de la antigüedad. Entonces, ¿ella cómo se inventó la reencarnación? Muere entonces Nimrod, cuéntame. Nimrod, ya. Sí, muere Nimrod. Tamuz, ¿no? Sí, no me equivoqué. Tamuz es el hijo, ¿sí? Sí, Tamuz es el hijo. Vamos para allá. Ya. Vamos para allá. Entonces, Nimrod fallece, es desmembrado, ¿no? Todas las mitologías tienen ese cuento, incluso aquí en los chibchas, los muiscas, tal, tienen ese cuento. Un hombre que fue desmembrado y fue repartido su cuerpo por todas las partes, ¿no? Excepto su miembro viril, ¿no? Su pene, que ella lo conserva. En el mito egipcio, el miembro es arrojado al río Nilo, y en otros es construido o enterrado abajo de uno de los, ¿cómo se llaman esos? Que apuntan al cielo, que son grandes. Obeliscos, gracias. ¿Sí o no? Pero en la mitología babilonia, digamos, palabras más, palabras menos, porque está también la sumeria, que es una versión muy parecida. Entonces a veces ustedes van a encontrar la versión sumeria, yo estoy hablando de la versión babilonia. Entonces la versión babilonia, la sumeria. se supone que la Babilonia es más antigua, se supone, se supondría, pero es muy complejo de determinar. Entonces estoy hablando de la mitología, no de las culturas. Entonces este hombre muere, y Acera, temiendo de que le quiten el poder, porque el poder no recae políticamente sobre las mujeres en aquella época, sino sobre hombres, ella inventa que los rayos del sol la embarazaron a ella, y por lo tanto Nimrod reencarnó en ella y tomó forma de niño, que va a ser luego llamado Tamuz. Yo sé que hay muchas versiones distintas de esta historia, ¿sí o no? Hay más de 27 historias muy parecidas a esta. Yo estoy contando solamente una, la de la cultura babilonia. Está la otra donde el niño es desarrollado por un ¿cómo se llama? ¿Lechón? No. Jabalí, gracias, ¿cierto? Esa es de la cultura sumeria. O sea, en sí todas las historias pudieron haber existido y pasado, pero estoy partiendo del punto de una que estoy para explicar la resurrección. ¿Listo? Entonces, si usted tiene otra versión, no crea que su versión es falsa, que la mía es falsa, simplemente son distintas versiones, ¿vale? Recordemos que la traducción de esos símbolos, que son un montón de, como comillas así, sí, eso hasta el día de hoy está muy discutible, eso es muy abierto. Sí, entonces, pues por lo tanto, no hay ninguna historia realmente que sea ahí en cuanto a lo central falsa. La cuestión es que ella inventa que el hombre muerto, Nimrod, reencarnó en ella, que era su esposo, en la forma de su hijo llamado Tamuz, ¿sí? Mediante los rayos del sol. O sea, una reencarnación de alguien que está supuestamente muerto, tomó una forma humana nuevamente en el vientre y nace siendo ahora llamado el niño Dios. Muy parecido a lo de el niño Dios aquí en la cultura occidental, ¿sí o no? Sin embargo, bueno, pues todo este mito de la reencarnación se fue extendiendo entre la cultura babilonia, los babilonios a los persas, etcétera, ¿sí o no? Y finalmente se encuentran con los judíos que están en la diáspora. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de Jeremías termina abruptamente porque los judíos son llevados a la diáspora en Babilonia? ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos en la clase de historia hace como 2 años. Y los que no, pues ahí está en el libro de Jeremías. Y ustedes saben muy bien, los que lo vieron y los que han leído el libro de Jeremías, ¿cuánto tiempo duró la diáspora en Babilonia? O el exilio en Babilonia. Duró una cantidad de años exacta, ¿no? ¿Cuántos años exactos duró? ¿Cuántos, Wendy? 70 años. Durante esos 70 años el pueblo de Babilonia contaminó la cultura hebrea, ¿cierto? En ese caso la casa de Judá, y absorbió muchas tradiciones de allá, incluso en el lenguaje, pues vamos a ver algunos cambios que están relacionados netamente a la cultura babilonia. Entonces retomo. Entonces, en cuanto a lo religioso, también absorbieron costumbres de allá. Sofía mencionaba algo en el taxi que día, y es que la tradición en Pesach de esconder una matzá. ¿De dónde viene eso? Y viene probablemente de la cuestión de los huevos de Pascua, que también se escondían y también la gente los buscaba, principalmente los niños, ¿no? Entonces se cree que hay una relación en muchas cuestiones religiosas, judaicas, y que tomaron de pronto de la cultura babilonia. Entonces por eso siempre hay que hacer una línea muy delgada, ¿cierto? De filtrar qué es judaico, qué es babilonio, qué es Torah, qué es tradicional. Wendy ahorita mencionaba al principio de la clase de mujeres algo muy interesante, y es que nosotros debemos hacer una línea muy delgada entre qué es tradición o judaísmo y qué es realmente la Torah. ¿Sí o no? A veces van por la misma ruta, yo lo sé, a veces no.
Ya Wendy mencionó un caso donde no van por la misma ruta y es exigir una tevila cada vez que hay la final de la menstruación. ¿Sí o no? Eso no es Torah, la menstruación no es un fluido anormal, ¿vale? Eso Wendy ya lo ha explicado durante los últimos 6-8 meses. ¿Sí? La cuestión de la tevila, eso no va, también lo vimos cuando vimos la tevila. Si usted quiere hacer una tevila después de la menstruación, bueno, hágala, ¿sí o no? Pero no la pida como mandamiento, porque no es un mandamiento. ¿Usted la quiere hacer? Hágala, genial. Entonces, esa idea pues pasó al judaísmo, y en el judaísmo no todos los judíos lo creen. Eso es lo que iba a mencionar hace como unos 20 días, o más, casi un mes. A veces tenemos la idea de que todos los judíos creen en la reencarnación. Eso es falso. Eso es falso. Eso es principalmente de la escuela Ashkenazí. Y lo puedo comprobar tan sencillo como esto. Ahí en la hojita les coloqué la cita, y es en el libro, esperen un momentico. Dice Maimónides en el comentario. Maimónides, ¿quién es? ¿Sí se acuerdan quién es Maimónides? El Rambam, ¿no? Rabí Moshe Ben Maimón, un judío español, sefardita. ¿Cierto? Dice así. Sefardita, no valga la aclaración. Maimónides en el comentario a la Mishnah en el tratado Sanedrín en el capítulo 10 en el título Los principios de la fe señala en el punto 13 que la resurrección de los muertos es una creencia y base fundamental de los judíos de aquella época. Estamos hablando de los judíos del siglo XII. Es decir, en el siglo... ¿La reencarnación? Sí, no, la resurrección. O sea, yo lo tomo aquí para que ustedes vayan y busquen la cita puntual. Mishnah, eso está en internet, lo buscan, los 13 principios de la fe que hasta el día de hoy se predica dentro del judaísmo. Creo que todos los que hemos escuchado alguna vez judaísmo sabemos de qué estoy hablando. Se puede colocar también en YouTube los 13 principios de la fe y salen un montón de videos explicando para el judaísmo cuáles son sus 13 principios de la fe. Vamos a suponer que yo aquí voy a decir cuáles son los principios, no 13, pero cuáles son los principios de la fe hebrea. Acá nosotros diríamos, no, pues que Yeshua es el Mashiach, cierto, que hay que salir a las fiestas, que la Torah no está en discusión. Sí, algo así es lo que él trata de hacer. Y el punto final que él pone es, nosotros los judíos de esta época creemos firmemente que un día va a haber resurrección de los muertos. Está hablando un peso pesado para el judaísmo. Maimónides no es cualquier rabino, está hablando de uno de los más grandes de toda la historia. Y él afirma que la resurrección existe y que la reencarnación no. Entonces yo creo que es un punto a tener en cuenta que no todos los judíos creen en la reencarnación, ¿vale? Solamente algunas escuelas más que todo de corte Ashkenazí. Maimónides, ¿de qué corte era? Sefardita. Nació en España, vivió en Egipto, vivió también en España, en Italia una parte de su vida, en la tierra de Israel estuvo alguna vez, etcétera. O sea, es que nace reencarnación sefardita. No todos, ¿no? digo, por lo general los que creen en la reencarnación son de origen ashkenazí, por lo general. Sin embargo, no habrá también, no faltará, el sefardita que crea en la reencarnación. No sé si de pronto los que escuchan Manny Viñas el que opinará, porque realmente no me acuerdo en este momento el que opinará. Alguna vez, o no lo hice. Ah, ya, ok, pensé que no, que nunca hablaba del tema. Sí, no sé, coloquemos otros sefarditas y Jonathan de Galé, bueno, que ellos son ashkenazíes, ¿no? Jonathan de Galé del Arush, él es ashkenazí. Breslev es una ciudad que queda ubicada en Ucrania. Sí, o sea, el tomó la escuela ucraniana y... Ellos creen en la reencarnación. Ellos creen en la reencarnación, claro. Lo pueden notar en el libro de la mujer. En las primeras... Te lo pregunto, en el libro de la fe también habla de eso. También, en las primeras 40 hojas habla específicamente de la reencarnación. Entonces esa información que uno lee y pues desecharla, ¿sí o no? Información que no nos sirve para el libro. En el libro de la mujer también hay información sobre la reencarnación. Esa es información que nosotros no tiene nada que ver con nosotros. También, ¿sí o no? Para allá voy. Eso te pasa que leyendo por aquí un poco sobre las cuestiones, estaba leyendo sobre otra cosa y me salió casualmente el tema. Pero ya les leo. Aish Latino, que es una página sefardita, creo. La verdad no sé. No sé. No, pensaría yo que es como sefardita. Bueno, dice aquí. Dice, en los textos fundamentales de la Torah y sus explicativos, es decir, el Humash, que está compuesto por la Mishnah y el Talmud, uno pensaría que existe la reencarnación como concepto popular. Y habría grandes referencias de ella en las fuentes y en otras similares. Pero a diferencia de otras religiones, el judaísmo prefiere no mezclar los temas cotidianos con sus elementos más místicos. O sea, lo que está diciendo este escrito de Aish Latino, que lo estoy leyendo ahí mismo, aquí en presencia de ustedes, ellos opinan que la reencarnación no está documentada ni en el Talmud, ni en la Mishnah, ni en la Gemara, y lo único que él dice por aquí abajo es que en el Zohar, en un comentario, en el comentario 14b de la Hagigá, en el Talmud, perdón, en el Zohar,
es la única vez que se menciona algo de la reencarnación. Entonces cuando yo leí esto quedé impresionado, porque yo también tenía de idea lo que dice aquí al principio de la página. Pensé que el Zohar, obra que yo no he leído completa, pensé que hablaba mucho de la reencarnación. Ellos dicen que no, que solamente en un pequeño tratado de la Torah, incluso dice que está en la Parashat Mishpatim, eso está en el libro de Levíticos, creo, si no me falla la memoria. En el libro de Éxodo, capítulo 15, ¿sí o no? Y pues yo quedé impresionado, entonces me puse a mirar rápidamente el Shulchan Aruch, y efectivamente el Shulchan Aruch no menciona nada de la reencarnación, ¿sí? Entonces yo dije, este es un cuento, la reencarnación, que se metió en el judaísmo ashkenazí por algún tipo de doctrina. No he podido pescarla, estoy rastreándola, pero no es muy complicado, en algún tipo de doctrina occidental que se les metió a ellos. Y hasta el día de hoy pues está metida ahí en el judaísmo. Vuelvo y repito, en algunas ramas, no en todas. ¿Sí? Esta es una cuestión de escuelas, ¿vale? No es una cuestión del judaísmo como tal, es una escuela judaica. ¿Listo? Entonces, ¿ha quedado claro que no todos los judíos creen en la reencarnación? ¿Sí? Solamente algunas escuelas, mayormente de la tradición ashkenazí. ¿Sí? Vamos a ponerlo así más o menos como para que nos hagamos una idea. Está el judaísmo moderno, ¿vale? Judaísmo moderno, entiéndase moderno, entre el siglo XV, entre el siglo XII, el siglo XI y entre el siglo XXI, más o menos lleva 10 siglos de judaísmo moderno, dividido en tres grandes tradiciones. Están los askenazís, los sefarditas y está también los caraítas. Todos absolutamente dicen, nosotros somos los verdaderos judíos. Eso es pan nuestro de cada día. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Yo creo que todos, absolutamente en todos hay escogidos, en todos hay salvos, todos tienen puntos muy interesantes. Y Ashkenazí, principalmente, voy a colocar aquí como los puntos geográficos, pongámosle el norte de Europa, el centro de Europa, y principalmente la parte rusa. Por eso el yarmulke, ¿no? El gorro que parece una llanta, etc. Porque eso es de la tradición rusa. El baile cosaco, ¿sí lo han visto? Que se agachan, ¿cierto? Empiezan a mover las piernas. Eso es de origen ruso y pues está en el judaísmo también. Y los sefarditas, ¿dónde están ubicados? En España, en una parte de Francia, en una parte de Italia, en el norte de África, y aquí nace otra tradición, que son los argelinos. Y están también los caraítas. ¿Dónde se ubican los caraítas? Principalmente en Egipto, en Siria, bueno, pongámosle aquí toda Asia Menor, ¿vale? Para evitarme la fatiga. Ellos también dicen que ellos son los únicos judíos. Ellos no son muy dados. Entonces voy a colocar aquí los libros principales, ¿vale? El Talmud. Es que esto me sirve para explicar ahorita otra cosita. Y estos principalmente el Shulchan. ¿Sí? No quiere decir que estos no lean el Shulchan o que estos no lean el Talmud, no. Estoy hablando como libro de cabecera, ¿vale? Y los caraítas... Como producido por esas ramas. No, usado. Porque es que esas producciones... adoptado. Ya. Sí, es como si yo hiciera un libro, Wendy también, y la hermana Miriam pero también. se enfatizan más por... Exacto, entonces los tres somos del mismo grupo, la misma creencia, pero de pronto dentro de unos años los hijos de Yasher dicen, no, yo voy a guiarme por lo que dice la hermana Miriam. Ya. ¿Sí? Básicamente es eso lo que estoy tratando de... ¿sí? Lo que estoy tratando de como de abordar un poquito. Y los caraítas, pues ellos hicieron su propia tradición. En este momento no me acuerdo cómo se llama el libro o los compilados que ellos hacen, pero ellos tienen una tradición aparte. ¿Sí? Por eso, entonces, a ver, para que más rápido, blanco y negro, eso es de origen ¿qué? Ashkenazí. De colores, eso es de origen sefardita, y estos son netamente blanco y azul. ¿Sí? Así como a grandes rasgos, ¿vale? ¿Sí? Y ¿Pero lo que es el vestido estás hablando? O sea, esos colores. Sí, la ropa. Y los caraítas tienen otra vertiente que se llaman los yemenitas o los yemeníes. Pongámosle yemenitas. ¿Sí? Que son los que viven en Yemen y ellos también tienen una tradición un poco diferente, están como aislados del mundo, ya son perseguidos por los musulmanes, los matan, los crucifican, etc. Entonces tienen otras normas un poquito diferentes. ¿Sí? Yo esto pues lo dejo a consideración de cada uno, cuál le gusta más, cuál le gusta menos, en eso no me meto porque como les digo, todos parten del mismo punto y son este librito, ¿cierto? Que está hecho principalmente por los comentarios de un rabino llamado Akiva, el cual proclamó un falso mesías llamado ¿cómo? Simón Bar Kokhba. Entonces pues, si usted lo quiere tomar, pues tómelo. El Talmud tiene unas cosas muy interesantes, bastante interesantes. Históricamente es un libro muy valioso
Pero como siempre les digo, pues sean muy críticos a la hora de leer judaísmo, ¿vale? No se dejen tampoco, como decía Wendy al principio, el hecho de ser judíos no quiere decir que tengan la razón absoluta, ¿vale? Eso es algo que debemos tenerlo claro. Así como aquí tampoco tenemos la razón absoluta, tratamos de mirar todo de una manera crítica, ¿vale? Así a grandes rasgos. Esto es como el judaísmo moderno. El judaísmo antiguo, no. Eso es otro. Ah, bueno, aquí están, dentro de las que nací, están las escuelas, ¿no? Cada vez tiene sus escuelas. Aquí está la que le gusta a mi papá, el hasidismo, ¿cierto? Está la que yo siempre les digo, Jabat. Y esta podemos meter aquí también aparte a Breslev, son escuelas aparte. Breslev. A casi todos pues estamos familiarizados con esto, ¿no? Porque Jonathan de Galvez es un poco más didáctico, abierto, bueno, no sé, ¿sí? Y tenemos aquí otra vertiente de las que nací, que son los reformistas. ¿Qué son los reformistas? ¿Han visto a Nathan Menachi? Obvio, ¿cierto? Nathan Menachi y toda esa escuela Mahon Ora, Mahon Meir, que tiene unos videos muy interesantes. Ellos son reformistas. Ellos dijeron, nos cansamos de Peyot, todas esas cuestiones, la kippah. Un video muy interesante de ellos es que ellos dicen que el hecho de utilizar kippah no lo hace usted más judío. Bueno, nosotros aquí lo manejábamos, excelente, ¿sí o no? Pero que un judío mismo diga eso, un video que quedó guardado de una vez en mi computador, y este video algún día nos servirá para desmentir el uso de la kippah, para yo hacerme judío. Se la puedo utilizar por tradición, me parece genial. Si quiero utilizar un turbante, Maimónides dice que los judíos de esa época utilizaban turbantes. ¿Usted ve imágenes de Maimónides? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Una kippah o un turbante? Para el desierto es el que se utiliza el turbante para proteger el calor. Exacto. Sí, y se creía que el turbante, ¿cuál era? El talit. Que ellos para cruzar el desierto se amarraban el talit en la cabeza. Y que algunos incluso se arropaban para cruzar pues tremendas, no sé, etapas de arena, ¿sí? Estoy tratando de explicar todo esto porque más adelante vamos a meternos en el judaísmo antiguo. Repito, es el judaísmo moderno. El judaísmo antiguo es mucho más complejo. Porque este libro que yo tengo acá, lo que trata es eso, es una investigación, ya se los he recomendado muchas veces, yo les recomiendo que lo saquen en la biblioteca y si le pueden sacar fotocopias sería buenísimo. Anoten el nombre, se llama La conspiración del mar, ¿qué? La conspiración del mar muerto, escrito por Michael Weigand y Richard Leigh. Son investigadores, no tienen nada que ver con religión, pero lo que ellos tratan acá es muy interesante porque nos funciona. Aquí tengo unos apartados que vamos a leer ahorita, donde mencionan incluso a Yeshua. Sí, entonces yo creo que esto es muy valioso, este libro, ¿vale? Entonces, repito, no todos los judíos creen en la reencarnación. En los 13 principios de la fe, Maimónides, uno de los más grandes de todos los tiempos, dice que lo que existe es la resurrección, no la reencarnación. Dice, los padres de esta teoría fue Acera, bueno, eso ya lo hemos leído, ya lo dijimos, reencarnó mediante el sol, si notamos, ahora, ¿me han entendido hasta ahí? ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda? No, creo que está entendible, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgió todo el judaísmo moderno? Pues del judaísmo antiguo. El judaísmo antiguo, ¿en dónde surge? Después de que los judíos llegan de lo que acabo de mencionar, la diáspora, ¿en dónde? En Babilonia, ¿sí o no? Digamos, ellos traen ahí unas costumbres, montan una cosa llamada la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Un lugar para los judíos que no estaban de acuerdo con el funcionamiento del templo, porque ellos sabían que los sacerdotes que estaban en el templo no eran hijos de Aarón o descendientes de Aarón. Entonces ellos montan algo llamado la sinagoga, que hasta el día de hoy sobrevive. La sinagoga, además de eso, va a tener algo muy importante, y es que la sinagoga es la madre de la iglesia y la madre de la mezquita. Entonces acuérdense, la sinagoga, ¿cómo surge? Es judíos que no están de acuerdo con el funcionamiento del templo, ellos montan sus lugares de reunión, colocan allí también rollos de la Torá, le colocan incluso donde meten el rollo de la Torá, el Kadoshim, el Santísimo, el lugar santísimo, le nombran así, ahora tiene otro nombre, ¿no? Aarón HaKodesh, creo. Aarón HaKodesh. Y bueno, eso viene, vuelvo y repito, unos judíos que no estaban de acuerdo con el funcionamiento del templo, porque lo consideraban un lugar que estaba sucio porque no estaba administrado por los descendientes de Aarón. Entonces cuando Yeshua nace, ya la sinagoga tiene una tradición de 400 años, o sea, no es tampoco que aparecieron de la nada, ¿sí? Y Yeshua asiste a sinagogas. De hecho, los principales de la sinagoga se dirigían a él. ¿Por qué creen eso? Porque Yeshua era también un principal de alguna sinagoga. Algunos dicen que la que quedaba en Nazaret, otros dicen que la que quedaba en Belén. Eso no se sabe, porque la Biblia no lo menciona, ¿sí? Hace poco, hace como unos 4 años encontraron una sinagoga en Nazaret, donde decían que
En esa probablemente Jesús había sido el rabino. Bueno, investigaciones, ¿no? Entonces, vamos a mirar en la época de Yeshua que ya estaba metido el germen de la cuestión de la reencarnación. Ya estaba metida esa idea. ¿Y quién eran los que tenían esa idea? Los saduceos. Vamos a leerlo rápidamente. Voy a darle cada uno una cita. Entonces, por favor. A ver, Yasher si nos ayuda con Mateo 22, 23. No tengan afán de escribirlas porque están acá, ¿vale? Son estas citas de acá. Mateo 22, 23 para Yasher. Jessica, por favor, Marcos 12, 18. Sofía, Lucas 20, 27. Y Wendy, Hechos 23 del 7 al 8. Vamos a ver que los saduceos tenían unas ideas traídas de Babilonia y eso estaban todavía presentes. Ya voy a explicar quiénes son los saduceos y de dónde surgieron. Vuelvo y repito, en el libro está más explicado, más detallado la cuestión de los saduceos, aunque pues en internet hay mucha información válida hoy. Lógico. Vuelvo y repito la cita, están en la hoja, Mateo 22, 23, Marcos 12, 18, Lucas 20, 27 y Hechos 23 del 7 al 8. Empecemos entonces con Yasher. Mateo 22, 23, por favor. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moshe dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Listo, gracias. Hasta ahí nomás que de ahí para allá, pero sería otro tema que no vamos a ver ahorita. Y es que ellos opinan, como dice el texto, que no había resurrección. Entonces ellos en qué creían, en la reencarnación. Jessica, por favor. Marcos 12 y 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Gracias, hasta ahí nomás. Lucas 20, 27, es lo mismo, lo del esposo, etc. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Gracias. Por favor, alguien en la Reina Valera, vaya a la parte de atrás donde están las infografías y eso, hay un pequeño diccionario, y busquen ahí saduceos, a ver qué les bota. No en el diccionario, no, hay una infografía antes. Wendy, yo porfa leyendo el pasaje que te dije que es Hechos 23 del 7 al 8. Ahí va. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Miren todo lo que creían los saduceos de la época de Yeshua. Primero, no hay resurrección. Segundo, Ni ángel. ¿han escuchado que los judíos dicen que los ángeles no hacen nada? Que son seres que están como inactivados en el universo. ¿Miren de dónde vienen esas ideas? Ni ángel, ni demonio, creo. Ni espíritu. Demonio, ajá. Pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, los fariseos creen todo lo contrario. Es decir, estamos viendo que desde la época de Yeshua hay vertientes diferentes del judaísmo. Entonces, esto es una prueba, aunque el libro pues tiene más pruebas que la misma escritura, porque pues la escritura no está hablando de las pruebas, está hablando de otra cuestión. De que el judaísmo no ha sido uniforme. Sí, el que cree que el judaísmo ha sido siempre desde Moisés hasta hoy, es una inocentada. Sí, es como yo decirles, el cristianismo ha sido el mismo desde Constantino hasta hoy. Eso es ser muy inocente. Sí, no, el catolicismo también ha cambiado. Tanto que el Papa actual dice que el que rechaza a los homosexuales no tiene corazón. ¿Cuándo ustedes han escuchado que un Papa dijera eso? Un tipo como Joseph Ratzinger decía eso. No, porque el catolicismo, igual que todas las religiones, se tiene que ir adaptando a lo que dice la sociedad, pero nosotros que queremos en un libro eterno, pues no nos vamos a adaptar a ningún cambio temporal. Sí, eso es muy complejo porque hasta el mismo judaísmo se ha visto afectado un poco. Sí, no tanto como el catolicismo, pero tiene su afectación. Entonces aquí vemos que el judaísmo tiene problemas internos desde la época de Yeshua. Y si lo miramos en el libro, ahorita que vamos a leer un pasajito ahí, vemos que el judaísmo tiene diferencias muy grandes, incluso desde la época de los reyes, de David, de Salomón, etc. Y si lo echamos más de para atrás, en el libro de los jueces, dice que los de la tribu de Benjamín fueron masacrados por las otras 11 tribus. ¿Y cómo hacían para demostrar que eran de la tribu de Benjamín o que no eran? A todas las personas que encontraban en el camino le decían, pronuncia la palabra Sibolet. Eso dice la escritura. Y dice que algunos decían Sibolet y otros decían Shibolet. Y a todo el que decía Shibolet, ¿qué hacían?
lo asesinaban. ¿Cuántos muertos hubo en eso? En el libro de Jueces, más de 15.000 muertos. Casi exterminan a la tribu de Benjamín. Por eso el primer rey es de la tribu de Benjamín, para tratar de resarcir un poco el daño, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden ver en el libro de Jueces. Las diferencias culturales entre las tribus estaban muy marcadas. Y es lógico, porque no es lo mismo usted vivir en Jerusalén, en la montaña, que vivir en la playa, como vivían los neftalinitas, los zabulonitas, perdón. No es lo mismo usted vivir en el desierto, como la tribu de Simeón, que vivir usted en la pradera, como la tribu de Manasés. Sí, no puede ser lo mismo. Culturalmente tienen que haber algunos cambios, por que sea la misma Torá. No puede ser la misma versión del judaísmo español, ¿qué? Hacia allá, español, que el judaísmo nacido en Rusia. Hasta en los bailes se nota, hasta en las ropas típicas se nota. ¿Sí? Y está bien. Yo pienso que es normal. El problema es ya cuando se interviene con cosas teológicas, como la reencarnación. Eso sí está mal. ¿Sí? ¿Me dice entender? Entonces, ¿qué no creen los saduceos nuevamente, Wendy? ¿O qué no creían más bien? No hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Vale, ni reencarnación, ni resurrección, ni ángel, ni espíritu. ¿A ustedes no les suenan esas ideas muy parecidas a algunas corrientes judaicas modernas? ¿Sí o no? Ustedes pueden colocar endemoniado en Jabat, o buscar endemoniado en Jabat. Solamente hay un artículo donde menciona que en el siglo XIX hubo según ellos ha sido el único caso de una mujer que estaba comprobada que estaba endemoniada, según ellos. Ellos dicen ahí que las fuerzas del mal no actúan contra el ser humano porque el ser humano está por encima de ellos. En fin, le meten como un rollo por otro lado. O sea, si hablamos de demonios, de pronto con algún judío ellos no lo van a captar, algunos, porque tienen esas ideas, que son de origen ¿qué? Saduceo. Ahora nosotros acá, abro paréntesis ahí, ¿creemos en la existencia de demonios? Claro, ¿sí o no? Los endemoniados en los cuentos, es 100% real. ¿En la existencia de los ángeles? Sí, los que hemos estado, cierto, hemos sido fuertes algunas experiencias, etcétera. Y creemos en la resurrección. Claro, porque ¿qué dice 1 Corintios 15:20? Si Yeshua no resucitó de los muertos, todo lo que nosotros creemos que es vanidad. Todo es vano, estamos perdiendo aquí el tiempo. De hecho, él lo dice en el 23 en 1 Corintios 15, dice, si la resurrección no existe, bebamos y comamos porque mañana moriremos. O sea, no tiene sentido. ¿Sí o no? No tiene sentido. Entonces, si a alguno de pronto aquí le ha costado el tema de la resurrección, pues yo creo que estas clases le van a ayudar de pronto a sacarse un poco esas dudas, porque si usted no cree en la resurrección, entonces está perdiendo el tiempo. Entonces no cumpla ni nada, porque no hay esperanza después de la muerte. Es decir, tanto el pecador como el no pecador vamos directamente al cementerio y desaparecemos. Entonces eso no tiene sentido, porque usted para qué cumple la Torá. ¿Sí? ¿Usted para qué cree en Yeshua? ¿Para qué un Mesías? Aquí en la parte final hay varias cuestiones en cuanto a Yeshua y la resurrección. Todo esto lo vamos a ver. Si no alcanzamos hoy, lo veremos después. Entonces, ahora sí explico el judaísmo antiguo. Judaísmo antiguo. Entonces surge con el regreso de Babilonia. Y hay dos corrientes. Están los pro-templo y los anti-templo. Esto recibe otros nombres técnicos, pero estoy tratando de ser un poco más abreviado. Entonces, entre los pro-templo están los macabeos. ¿Conoces de los macabeos? ¿Sí? Y aquí están los que sacaron, los que saquearon el templo. ¿Los macabeos? No. Esos fueron los que se metieron ahí y saquearon y se quedaron ahí. No. Esos fueron los griegos, los macabeos los sacaron antes. Okay. ¿Sí? Entonces ya habíamos dicho la vez pasada que los macabeos pues hicieron unas obras muy buenas, pero al final de su reinado, uno de los macabeos entrega el control territorial de Israel a los romanos. Y los romanos aprovechan, terminan matando a los macabeos y terminan metiendo allí a los, permítanme un segundo que no me acuerdo el nombre de los, ¿cuáles? Los seleucidas. Entonces los macabeos meten allí a unos tipos, o sea, cuando se acaba el control de los macabeos, empieza el control de los seleucidas. Los seleucidas son un grupo de judíos que viene con muchas tradiciones orientales y los meten a gobernar supuestamente el templo. Mientras tanto los esenios pues seguían haciendo sus tradiciones apartados en donde, en cuevas y en el desierto. Entonces, como ustedes se dan cuenta,
en el dibujo del libro, me parece una cueva, ¿no? Ahí es donde encontraron muchos rollos que se cree que son hechos por los esenios, que serían considerados los más cercanos a la verdad, porque estos metieron un montón de tradiciones grecorromanas, ¿sí? Entonces los seleucidas van a dar paso a unos tipos llamados los que leímos ahí, ¿cómo se llaman? Me olvidaron los nombres. No, los saduceos. Ya, saduceos. Los seleucidas van después de los macabeos. Sí, macabeos, seleucidas, O saduceos. sea, los desaparecen y aparecen los seleucidas. No es tanto que los algunas ideas de los macabeos o Vamos a meter acá a los romanos. O sea, los romanos aparecen y mezclan. Quitan a los macabeos, los van sacando del poder y van colocando a sus propios judíos comprados y con ideas romanas que se van a llamar seleucidas. Ah, ya entendí. ¿Ya? Ok. Y están los saduceos. Entonces, aquí por este lado van a ser una gente intermedia. Esta gente intermedia son los fariseos. Ellos a veces sí y a veces no con el templo. O sea, a veces algunos fariseos dicen sí, el templo es válido, otros no tanto. ¿Yeshua de cuál de las tres escuelas viene? ¿Saduceos, fariseos o esenios? De los fariseos. Pero él toma de los tres. Toma seguidores de los tres. Entonces, fariseos. ¿Sí o no? Pero él, pongamos acá Yeshua, él siendo fariseo es enseñado por un esenio. ¿Cuál es ese esenio? Juan el Bautista, que es un esenio. Por eso dice que Juan vivió en el desierto, se vestía de una forma particular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yeshua es enseñado por un esenio, o pertenece a la escuela de un esenio, es fariseo, también aprendió con fariseos, probablemente con cuál rabino. Gilel. Y había otro rabino competidor de Gilel, que ¿cómo se llama? Shammai. ¿Listo? Entonces, cuando Yeshua está predicando, ahora sí, Yeshua ¿a quiénes se enfrenta? A saduceos, ¿a quiénes más? A fariseos, miembros de su propia escuela. ¿A quién más? Escribas. A los cobradores de impuestos, ¿cómo es que le llaman? Bueno, aunque eso no sea tanto escuela, pero sí, bueno, también podríamos colocarlos ahí si no estuviéramos hablando exclusivamente de las escuelas. Los que tomaban los impuestos, me olvidaron los publicanos, gracias. Entonces Yeshua, perdón, es crítico con los tres, con saduceos, con fariseos y con escribas. Era un debate público, ¿vale? Yeshua no se escondía absolutamente de nadie, debatía en la plaza principal. Y esa es una de las cosas que le dice Yeshua al sumo sacerdote cuando lo capturan. Dice, ustedes me capturaron de noche como si yo fuera un criminal. ¿Por qué no me capturaron a plena luz del día cuando yo debatía en la plaza pública o en el templo? ¿Por qué no lo capturaban? Hay otro pasaje que lo explica. Dice, porque los sacerdotes le tenían miedo ¿a quién? Al pueblo. Porque el pueblo, ¿cómo seguía a Yeshua? Por montones. ¿Sí? ¿Quiénes eran los que se oponían a Yeshua? Los principales de quiénes? De los saduceos y de los fariseos. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, Caifás y toda esa línea de sacerdotes, ¿a qué escuela pertenecían? Muy bien, aquí es toda la familia de Caifás. ¿Por qué? Porque todos los asuntos económicos y políticos y religiosos estaban administrados por cabezas romanas, Herodes, Pilatos, etc. Y los romanos designaron como sacerdotes ¿a quiénes? A los saduceos. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver, creo que en Wikipedia incluso está la información bien recopilada de otros libros. Pueden colocar tabla de sumos sacerdotes, hagan el intento ahí y verán que sale tabla de sumos sacerdotes, coloquen judíos, a ver qué le votan. Y están todos los nombres que encontraron en unos registros. Y ustedes van a ver que el sacerdocio se interrumpe. De un momento a otro vienen los hijos de Aarón y de un momento a otro meten a los macabeos, al sacerdocio, luego meten a los seleucidas y luego meten a los saduceos. Entonces, cuando Yeshua está vivo, bueno, cuando está haciendo su obra, porque pues ahorita está vivo, cuando está haciendo su obra en la tierra, ¿quiénes están en el poder? Los saduceos. ¿Sí? Entonces, esto le da mucho más sentido a la parábola de el rico y Lázaro, donde él dice al final de la parábola, aunque un muerto resucite y les predique, ellos no van a creer, porque los saduceos no creían en ¿qué? En la resurrección. Y como lo vimos hace un mes, cuando resucitó ¿cómo se llama? Lázaro,
Eso, revivió, gracias, cuando revivió Lázaro. ¿Qué fue lo primero que hicieron los judíos? Ay, qué milagro. Bueno, los judíos no, algunos de los judíos, principalmente los sacerdotes. Qué milagro tan grande. No. Pero hay que también que matar a Lázaro para que no quedara pruebas de que había revivido. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Los fariseos eran de qué? ¿Pro templo, antitemplo o...? Ay, Te toca mirar la escuela. ¿Sí? Si tú ves, Yeshua defiende el templo, pero también dice yo lo destruiré. Dice saca a todos los vendedores, ¿no? De cierta forma lo defiende. Pero también dice que lo va a destruir, o que Dios lo va a destruir. ¿Sí? Entonces es muy delgado. ¿A qué escuela te refieres? ¿A Gilel y Chamay? Escuelas no, máximos expositores de la escuela de los fariseos. ya. Digámosle dos corrientes de esa escuela. Ah, sí, que los asocié con que estaban al lado. ¿Listo? Pablo, ¿de qué escuela era? Farisea, saducea, esenia. ¿Cuál? Farisea. Dice, yo soy fariseo de fariseos. Enseñado por otro rabino, Gamaliel, que había estudiado con Gilel. O sea, lo más probable es que Gamaliel y Yeshua, lo más probable es que hayan sido contemporáneos. Yo no sé si estuvieron juntos. Eso quedarán en Gamaliel y Yeshua. Gamaliel, el maestro de Pablo. Aprendió de Ah, no, Gamaliel no. Pablo aprendió de Gamaliel. Yeshua, ¿no? No, Yeshua no. Escuela. No, porque era muy joven todavía Gamaliel para ese Pero el momento. papá. El papá, no, digamos que el maestro de él fue Gilel. ¿Y el papá de él cómo se llama? De Gamaliel, uy, la verdad, no sé. Habría que buscarlo. De pronto aparece por ahí. Estoy confundido que su papá siempre nombra tres. Es que está Gilel y Gilel el viejo. Pero son padre e hijo, ¿no? O no tienen nada que Cuando ver. dicen Gilel, Gilel es el hijo de Gilel el viejo. O sea, que digamos. Pues, Pero son hijos, son padre e hijo. Padre e hijo. Ah, ok. Sí, padre e hijo. Después de por ahí. ¿Este Gilel cuál es? Este Gilel es el viejo. El viejo, sí. Ujú. Ahora, entonces, bueno, todo esto en qué desencadena. Que Yeshua pues, funda su propia versión. Bueno, sus seguidores, más bien. ¿Cómo se llaman los seguidores de Yeshua? ¿Cristianos? No. Nazarenos, para ser más correctos. Nazrati, ¿cierto? Nazrati. En el documental donde un judío muy viejo, digo viejo por su apariencia, ¿no? Explica por qué él ahora reconoce a Yeshua como Mashiach. Él explica muy detalladamente en el Talmud todos los, no sé, digámoslo así, rastros que hay de menciones a Yeshua. Él explica algunos y dice que la Iglesia Católica quitó más, porque en el Talmud dice él que está lleno de palabras y de frases de Yeshua. Y además él explica oraciones que tienen que ver con Yeshua, palabras en hebreo, letras en hebreo que tienen que ver. Ese es un video espectacular, está en YouTube. Sí. ¿Cómo se llama? Uy, la verdad no sé. Este señor también, bueno, hay otro que habla mucho de Jesús, que es Mario Sabán, ¿no? Cabalista y eso, historiador. Y él menciona muchas cosas de Jesús y él dice que Jesús existió, que el problema que él tiene con Jesús es que se había declarado hijo de Dios, pero que Mesías hasta pudo haber sido catalogado Mesías, porque él dice que el concepto Mesías no es Salvador, sino aquel que trae una enseñanza, y dice las enseñanzas de Jesús hacen parte del judaísmo. Eso lo hizo un judío ortodoxo, aquí tengo los videos y todo. Y este señor también menciona algunas cositas. Y sí, ustedes lo han visto por ahí. Tiene muchas páginas y eso. Y él menciona en esos videos de historia, menciona cosas que el Talmud menciona acerca de Jesús y de Pedro, el discípulo. ¿Sí? Entonces son datos que hay que tener a la mano cuando debatan con un judío ortodoxo y él les diga que Jesús no existe. Sus mismos rabinos dicen que sí existe. Entonces ahí como, ¿a quién le creemos? Entonces, bueno, todo esto en que terminó, que de la escuela de los fariseos terminaron nombrando a un falso Mesías. Ya lo mencionamos ahorita, y es Simón Bar Kokhba. ¿Sí? Terminan nombrando a un falso. ¿Quién lo nombró el Mesías? Ya lo mencionamos ahorita. El rabino Akiva. El rabino Akiva tiene una particularidad, y es que es el padre fundador de todo lo que conocemos nosotros como la halajá. Es decir, el Talmud, el Shulchan Aruch y todos los que quieran meterle para allá. ¿Sí? Sí, ¿vale? Entonces, incluso el Pirkei Avot también. Pirkei Avot. ¿Lo hace él? No, los compiladores toman las enseñanzas de él.
Sí, Rab Akiva como tal no escribió, no dejó nada escrito por su mano. Lo citan. Pero sí, lo citan. Sus discípulos son 4. Joshua. A todo lo que él dijo y enseñó. Exactamente. Yo alguna vez le conté, porque en ese momento no me acuerdo. Creo que usted también estaba. Yo le contaba a Wendy que me puse a mirar bien lo de las escuelas judaicas y las fechas y todo eso. Y cuando Yeshua tenía 30 años, Rab Akiva tenía más o menos 10 años. Entonces pudo haber sido muchos de esos niños que estaban en la multitud. No lo sabemos porque se sabe que vivía en Jerusalén. Y Yeshua muchas veces estuvo en Jerusalén. Entonces yo no sé si de pronto Rab Akiva pudo haber escuchado o no enseñanzas de Yeshua. Sí, porque Yeshua tuvo casi un personaje, sí, no, muy polémico, famoso, sí, esa es la palabra, famoso en esa época, tanto que la gente salía por multitudes. Sí, y todo el mundo diciendo ese es el Mesías, no, ese no es el Mesías. ¿Se imaginan los debates que tuvo que haber existido en esa época? Sí, tanto que hasta los romanos terminaron metidos en el cuento. La esposa de uno de ellos, no me acuerdo, la esposa creo que de Pilatos, ¿no? Dice, yo me he soñado, ¿se llama así? Yo me he soñado con este hombre y déjalo, es justo. Sí. Entonces terminan todos enfrascados en el tema de Yeshua. ¿Estamos claros? O sea que ese, retomando el cuadro que hiciste anteriormente, es como de los Askenazí el máximo expositor, o sea, de lo que ellos retoman. No, digamos que los Askenazís, los sefaritas y todos van a tomar a ese señor como referencia. Sí, referente. Sí, exacto. Para todos es un referente, ¿vale? Para todos es un referente. Y luego en el siglo II aparece uno que es muy conocido también, Shimon Bar Yochai, ¿sí o no? Que algunos dicen que es del siglo XI, otros del siglo II, bueno, del siglo que sea. También es un gran compilador, escribe o recopila un poco lo que se llama el Zohar. ¿Sí lo han escuchado el Zohar? Obvio, ¿sí o no? Entonces también es un rabino importante, pero no lo metamos en la conversación porque si no se nos alarga otro cuento ahí larguísimo que no viene al tema. Pero este aquí va prácticamente es como para ellos un Mesías. Sí, pues no tanto un Mesías, pero es un gran no, maestro. Es que no lo han declarado un Mesías, Ujú. pero ellos lo ven como si fuera un Mesías, o sea, como lo más a lo más alto que ha llegado el judaísmo. Exactamente, un gran intérprete, uno de los más grandes, tal vez el más grande dentro de algunas corrientes judaicas, ¿sí? Sergio, sí. Y yo por eso es que no me acuerdo, pues yo tengo anotado ahí arriba todos esos datos de la escuela y de Akiva y eso, pero digámoslo así que es muy interesante ver cómo Akiva puede haber estado influenciado por todo el movimiento Nasratim o todo el movimiento de Yeshua, porque incluso algunas parábolas de Akiva me suenan muy familiares a las de Yeshua. Él también menciona que los pájaros no se han vestido tan elegantemente como se vistió, perdón, que Salomón no se puede vestir tan elegantemente como se visten los pájaros. Esa es una parábola que dice Yeshua, ¿o no? Ahí está, ¿sí o no? Entonces me parece, siento cierto aire de Yeshua en Akiva. Sí, por eso digo, yo creo que puedo haberlo escuchado o hasta aprendido de él, no sé. Obviamente el judaísmo nunca lo va a aceptar, eso sería ilógico. Ahora sí, Sofía. Volviendo al tema de la reencarnación, los saduceos creían en la reencarnación, ¿eso quiere decir que vienen ellos de un corte greco-romano? O Sí, por eso mírenlo acá. Okay. Miren los romanos acá metidos. ¿Sí? Pero entonces los macabeos, ¿eran judíos o no eran judíos? Sí, eran judíos. Eran judíos de la tribu, o sea, digamos lo que pertenecían a la casa de Judá, pero todos eran de la tribu de Leví. Los macabeos. Y luego cuando se acaba la revuelta de los macabeos y aparecen los romanos en la escena, los romanos los van quitando del poder y van metiendo a estos, que son netamente judíos, ¿vale? Y luego de los Seleucidas nacen los saduceos y de esta rama del judaísmo, judíos de la tribu de Judá, ¿vale? No de la casa de Judá, aparecen los nuevos sacerdotes. No sé si Andrés de pronto hecho un ojo ahí de lo que ahí, en esa línea la lista. ¿En qué momento está Constantino? No, mucho después, aquí estamos apenas en el siglo I, Constantino es del siglo III, mucho antes, perdón. Pero, o sea, Constantino está mucho después de todo esto. o sea, no están en Roma. Sí, no. Okay, O sea, entonces, a ver, ese es el siglo número 1. Sí, aquí va es lo más lejano que hemos tocado, siglo I. Imperio, yo me guío más con imperios. El Imperio Romano, pero es que el Imperio Romano empezó 60 años antes, no, 100 años antes de Yeshua y se extendió hasta 1000 algo con el Imperio Bizantino. Sí, o sea, es un espacio de tiempo muy grande el Imperio Romano. ¿Sí? Sí. Listo, ahora sí, ¿sí lo encontré? Así, pues, bueno, a ver. Sí, es un listado larguísimo, siendo el primer sumo sacerdote Aarón y el último se llama Pinhas ben Shemuel, del año 70. ¿Qué pasó en el año 70? ¿Por qué sacaron los sacerdotes ahí? Destrucción del templo.
Pero ya se había perdido la línea de Aarón. Exacto. Aquí en este cuadro ustedes lo ven. Yo les pido por favor que en su casa lo miren detalladamente. Aquí en este cuadro está explicado. Esto lo toman en un libro, pero aquí abajo están las referencias. Pero pues aquí está mucho más fácil. Ustedes pueden subir y miren a quién se encuentra por aquí. A Ananías. ¿Se acuerdan que dice que lo llevaron al patio de Ananías? Sí, Ananías. Y si quieren pueden buscar ahí abajo. Esperen. Y por aquí se van a encontrar a Caifás también. Yo lo vi la vez pasada. Ananías, mírenlo aquí. Caifás. Sí, se llama Eloine Ben Cantará o Caifás. ¿Sí? Entonces, si ustedes siguen mirando de dónde viene esta línea de sacerdotes, se van a encontrar. Esperen porque esto es largo. Aquí está. Que aparece una línea amarilla. Es decir, aquí los romanos hicieron un cambio de ¿qué? De sacerdocio. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, presente, para que en su casa, gracias, para que en su casa le echen un buen ojo, una buena estudiada, porque sí que es interesante y todo esto conecta con el libro, ¿vale? Entonces, aquí estoy dando toda esta vuelta para que podamos entender que la idea de la reencarnación no es moderna, es antiquísima, viene metida desde los saduceos en el judaísmo. Luego una corriente, principalmente las que nací, la retoma, es decir, aún hoy en día los seguidores de Yeshua, nosotros nos vamos a ver enfrentados contra judíos de la corriente saducea. O sea, ellos todavía están vivos, sobrevivieron todavía. ¿Sí me van a entender? Y también hay fariseos, también están los que creen en la resurrección, pero no creen en Yeshua, del corte fariseico. ¿Se acuerdan que cuando Yeshua le dice a Marta, Lázaro va a resucitar? ¿Ella qué le dice? Sí, claro. ¿Cuándo? El día de la resurrección de los muertos. O sea, ella era de la escuela ¿qué? Así por encimita, farisea, no era saducea. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿O hay alguien que esté confundido, ya que fue bastante información? Sí, empezamos de atrás para adelante para que nos ubique, de adelante para atrás, perdón, para que nos ubicáramos mejor. ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? ¿No? Entonces los saduceos tienen esa ideita de la reencarnación. Eso no es netamente fariseo, o sea, no todos los judíos creen en eso. Ahora, vamos a mirar un momento. Bueno, el cuadrito que está aquí abajo. Este más o menos es el orden que ustedes ven ahí, las líneas, los cuadritos, de lo que es la resurrección o cómo es el proceso. Bien, la vida humana. Aquí me faltó un cuadro que podría ser la preexistencia, pero no lo puse porque cuando veamos la siguiente doctrina que se llama, ¿cómo se me olvidó el nombre de la doctrina? El juicio eterno, vamos a ver el cuadro completo, desde cuándo empieza la existencia humana como tal. Aquí solamente lo estoy cogiendo en la tierra, ¿vale? Vida humana. Luego viene la muerte carnal, ¿sí? Luego hay dos opciones, o la primera resurrección o la segunda resurrección. En la primera resurrección, ¿quiénes son levantados? Los justos y los escogidos. ¿Para qué? Para el reino milenial o como se llama, el milenio. Y en la segunda resurrección, todos los que no fueron resucitados, ¿en dónde? En la primera resurrección. ¿Y esos para qué pasan? Para el juicio del trono blanco. Vamos a ir moviéndonos a Apocalipsis 26. Creo que ahí nos ubicamos un poquito mejor. Dijimos que este tema era larguito y un poquito complejo, ¿no? No es tan fácil como la posición de las manos. Ahora pues, siempre hablamos con mi papá cuando hablamos de la situación del grupo que venir a las doctrinas básicas es muy importante porque, como se da cuenta, en un solo tema nos hemos movido por un montón de temas. Y vertientes, metemos historia, libros, ¿sí? Porque la fe hebrea, la fe que predicamos nosotros acá y lo que está en la escritura, eso se tiene que tener conocimiento de absolutamente todo. Todo es todo. Y eso incluye también la ciencia, porque la escritura no puede ser un cuento de hadas aparte de la ciencia y cada vez que encuentren algo, no, eso no existe porque Dios es todopoderoso. No, eso es un fanatismo, fundamentalismo. Nosotros tenemos que también usar estos libros. Estos manes de acá no son judíos ortodoxos, ni tampoco está editado por un cristiano. Estos manes son probablemente ateos o no tengo ni idea, pero no pertenecen a la religión judaica. Son investigadores, punto. Y las investigaciones de ellos ayudan a lo que usted y yo creemos, porque todo esto que está en la Biblia es real. Jesús es un personaje real, histórico, más allá de que sea nuestro Mesías, etc. Y cuando usted habla con una persona que no cree en Dios, usted no le puede decir, como les he dicho un montón de veces, cree en Dios, o Dios lo va a curar, no, porque es que no cree en Dios. Tiene que usted partir de otro punto.
Si un tipo le empieza a hablar o alguien le empieza a hablar a usted acerca de la evolución, ¿qué le va a decir usted? No, todo eso es por fe. Usted tiene que tener algún argumento científico, más allá del religioso. Cuando usted habla con un judío, bueno, ahí sí tiene la Biblia. Entonces, por eso, lo que hacemos acá es pues prepararnos muy bien en todos los aspectos, tratamos de hacer eso, ¿no? Que usted tenga muy bien claro el Taná, la Torá, lo de Yeshua, la historia, para que no vaya sin argumentos. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis 26, ¿cómo dice? Vamos a leer desde el 1, creo que largo, como hasta el 12, creo que es. Lee por favor, Sofía, desde el 21. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo. Pero disculpe un segundito, ¿puedo ir borrando esto mientras que Sofía nos va leyendo? ¿O alguien está escribiendo? ¿No? Bueno, borra. Otra vez. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra del Eterno, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mashiach 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Eterno y del Mashiach, y reinarán con él 1000 años. Entonces, ahí hay primera muerte y también hay ¿qué? Primera resurrección. Está colocando eso de entrada, ¿sí o no? Vuelve a leer, por favor, ese pasajito. Gracias. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Eterno y del Mashiach, y reinarán con él 1000 años. Es decir, los que resucitan en la primera resurrección son los que van a gobernar con Yeshua durante el milenio. Acuérdense que viene un poco la parábola que dice: a uno le daré una ciudad, a otro 5, otro según su capacidad y según lo que haya hecho en vida. ¿Sí o no? Entonces la humanidad, ya vamos a seguir leyendo ahí. Está la humanidad y vamos a colocar los escogidos y los no escogidos. Entonces, primera resurrección. Vuelve y lee, por favor. Gracias. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Espera un segundito. ¿Sí? Primera muerte. La humanidad, los escogidos y los no escogidos pasan por la primera muerte. Es decir, todos los que estamos acá moriremos. Sí. Bueno, vamos a suponer que sí, porque hay un pasaje de Tesalonicenses que dice: de pronto hay unos que no moramos cuando hay Él unos soy. que no. Exacto, vamos a colocar aquí la sección. Todos los seres humanos mueren, excepto los que estén vivos cuando Yeshua regrese. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La ley de la muerte. ¿Se acuerdan que hay una parte en Romanos donde dice la ley de la muerte? O en Gálatas, no me acuerdo. Creo que es en Gálatas. Es eso, todos los seres humanos mueren. Eso es una ley. Desde que Adán consumió el fruto y le fue quitado el acceso al árbol de la vida, todos los seres humanos estamos condenados a la muerte. Y en 1 Corintios 15 dice que el postrer enemigo a vencer, ¿cuál es? La muerte. Sorbida es la muerte ya no tiene más poder sobre los que resucitaron. ¿Listo? Bueno, pero vamos a ver porque es harto, ¿cierto? Hay harta vaina ahí. Entonces, todos estos murieron. Ahora, ¿quiénes hacen parte de la primera resurrección? De los chulos que ustedes ven acá, ¿quiénes son? Los escogidos, pongamos acá, escogidos y no escogidos. ¿Cuál de los dos pasa a la primera resurrección? Por favor, Sofía, vuélvenos a leer el pasaje. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Voy a coger desde el 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Espera, vuélvenos a leer. Me toca más atrás. Sí. El 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra del Eterno, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,
vivieron y reinaron con el Mashiach 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, aquí vemos que la humanidad es dividida en dos: los que resucitan antes del milenio y los que van a resucitar terminado el milenio. ¿Quiénes son los que resucitan antes del milenio? Los escogidos. Bien. ¿Para qué resucitan en la primera resurrección? Para el milenio. ¿Sí? ¿Estamos claros? En el cuadro está. ¿Para qué ¿quiénes resucitan en la primera resurrección? Justos y escogidos. ¿Para qué? Para el reino milenial. ¿Vale? ¿Los de la primera resurrección pasaron por la primera muerte? Pues claro, porque si no, ¿cómo van a resucitar? ¿Cierto? Salvo los que estén vivos, dice el libro de Timoteo, dice en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos seremos como transformados y reunidos con los que resucitaron de los muertos. Vamos a suponer Pero los escogidos. Sí, estamos hablando de solo escogidos. Vamos a suponer lo siguiente: de todos los que estamos aquí, el anticristo nos decapitó a todos. Vamos a suponer un final trágico, excepto a Jessica. ¿Sí o no? Vino Yeshua, ¿sí? Vino Yeshua. Todos los que estamos aquí resucitamos, pero Jessica sigue con vida. Ella que se quedó sin un nuevo cuerpo porque como no murió, no murió, fue transformada. ¿Sí? ¿Para qué son transformados y para qué pasaron por la primera resurrección? Para el milenio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, sigue leyendo, por favor. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Listo, calma ahí. Apareció otro concepto y es segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Que no afecta A los escogidos. a los escogidos. Muy bien. La segunda muerte es lo que se conoce como el lago de fuego. ¿Para qué es esta muerte? Destrucción. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos claros? O ya que estoy perdido. ¿No? ¿Bien? Listo. Sigamos, Sofía. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Sí. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Eso es al final del milenio. Satanás sale, es liberado de su prisión con sus demonios. No creamos que va solo, ¿no? Cuando dice Satanás se refiere a todo el reino caído. Y ellos van y confunden a la gente que está en el milenio, porque en el milenio van a ser gente de carne y hueso. Pues claro, porque no es que el anticristo no mató a todo el mundo. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando Yeshua venga, va a encontrar aquí en la tierra gente de carne y hueso. Sí. Pues claro, porque si no murieron. ¿Sí? Gente de carne y hueso. Y esa gente pasó al milenio. Algunos, como en el ejemplo de Jessica, va a pasar al milenio con un cuerpo como transformado. Pero la persona aquí en la esquina que sobrevivió al anticristo, es más, lo adoró, pero no murió, ¿él va a recibir un nuevo cuerpo? No. ¿Y puede llegar a tener hijos dentro del milenio? Pues claro. ¿Y sus hijos van a tener más hijos? Claro. Y así. Entonces al final del milenio Satanás va a encontrar todavía seres de carne y hueso. Claro. No escogidos, o sea, no en cuerpo transformado. Exactamente. Y a ellos es a los que va a confundir. Para que estúpidamente armen una guerra, vayan a Jerusalén y cuando llegan a Jerusalén a buscar supuestamente a Yeshua, que está en Jerusalén, para matarlo, que descendió del cielo y los consumió. Fuego. Y ahí termina la historia humana en la tierra. Bueno, sigamos leyendo ahí. Y el diablo, sigue por favor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese versículo está muy cristiano, como si Satanás y los demás fueran ahí estar con un chuzo, no porque son arrojados ahí para hacer que destruidos, sino para que los atormenten eternamente. Después lo vemos cuando veamos el juicio eterno, ese versículo en otra versión, en la Pechita y en la Septuaginta, y verán que es un poco diferente. Pero sigamos porque quiero encontrar otra cosa por más adelante. El 11. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante el Eterno, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Mírenlo acá. Segunda muerte, lago de fuego. Sí, la gente que es destruida por Dios. Sigamos. Y la muerte, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Y el Esta es la 15, muerte que es el más importante. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Listo. Entonces, todo aquel que no está escrito en el libro de la vida es lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego, para destrucción. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la segunda resurrección? Porque dice primera resurrección, primera muerte, segunda muerte. Pero miren que el texto nunca menciona segunda resurrección. Porque igual todos deben ser juzgados así no hayan resucitado un nuevo cuerpo. Bien, entonces, Sí. ¿cuándo es la segunda resurrección? ¿Cuándo aparece qué? El trono blanco. Segunda resurrección. Resurrección. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la primera, los que tienen parte en la primera resurrección, no tienen parte de cuál? De la segunda muerte. Es decir, que los que tienen parte en la segunda resurrección van a pasar a cuál? A la segunda muerte. Pero van Entonces, a ser juzgados. Sí, van a ser juzgados. Ahí lo dice, ¿no? El libro de la vida, el libro de las obras, todos los libros, exacto. Entonces aquí pasa, aquí están todos los que no son ¿qué? Escogidos. Grandes y pequeños delante del trono blanco. ¿Cierto? Y todo aquel que no fallaba en el libro de la vida, ¿qué le pasó? Pues fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí me hago entender? Ahora, aquí tenemos una gran que se lo voy a dejar abierto para cuando veamos esto. ¿En el milenio pueden hacer gente de carne y hueso escogido? Esa era mi pregunta. ¿Nacer? Sí. Sí. Sí, Y por ejemplo, ¿puede haber gente de carne y hueso escogida que no haya sido transformada? sí. Porque dice a los que se le dio la capacidad de juzgar. O sea que no todos van a tener este nuevo cuerpo. Sí, a eso diría porque si va a venir, digamos, a Satán, llamémoslo, y va a convencer. Si va a convencer es porque van a haber algunos que no se van a dejar convencer. Exactamente. Y lo más importante, el juicio del trono blanco mete el libro de la vida. Entonces, si usted tiene un montón de gente transformada, ¿para qué lo va a meter por el libro de la vida? Si Sí, todos ya están transformados. El Si libro de pasan la por vida, el filtro de la elección, digámoslo así. el libro de la vida es para la gente que principalmente nació acá, ¿cierto? Durante el milenio, perdón, y pudieron haber sido como escogidos, pero ellos no van a tener un nuevo cuerpo porque nacieron después de la transformación y de la resurrección y todo eso. Si me van a entender, vamos a suponer que el señor de la esquina, puede tener hijos y ellos pueden ser escogidos. Vamos a suponer que el señor de la esquina no es escogido, partamos de ese punto. ¿Sí me dice entender? Así como alguien escogido puede también dar a luz hijos no escogidos. Sí, eso está, creo que es más que claro, ¿no? El hecho de que sea el hijo del pastor no quiere decir que sea salvo. O sea, sigue funcionando igual que hoy en día. Sí, exactamente, solamente que hay una gran diferencia y es que Yeshua está aplicando la Torah como una vara de hierro. Eso dice Apocalipsis empezando. Y esa vara de hierro son los mandamientos. Muchos mandamientos que hoy en día no se cumplen y que nunca se han cumplido, como el año de jubileo, como se deben cumplir, en la época milenial se van a cumplir, sí o sí. Prácticamente, no por imposición, pero con una mano más férrea que la que está hoy en día. ¿Y qué pasa con los animales? No, ahí sí no lo sé. Hay una parte donde dice que van a ser asesinados. O mueren y ya. Yo creo que mueren y ya. Pues, ¿cómo así? ¿Cómo la pregunta, perdón? Sí, o sea, ¿qué pasa con los animales? Obviamente siendo hay animales escogidos, ¿no? O sea, No. Sí, ellos mueren y sí, ya, o sea, dice el libro de matan. Eclesiastés que su aliento vuelve a la tierra, o sea, Ah, desaparece. Esa esencia no... No, porque entonces sería como una reencarnación. No, pero no volverían a nacer animales, o sea... Ah, sí, pero... Sí, ahí es muy confuso porque dice que en el milenio estará el tigre y la oveja, ¿sí? Y apacentarán. Entonces sí hay animales, pero eso es lo que sí, pues cuando Ellos son los escogidos. fallezca cualquier animal que nosotros conozcamos, pues desaparece ese aliento, esa esencia. ¿Sí? ¿Me hice entender? O sea que- A ver, en esa cuestión de la reencarnación y etcétera. O sea que uno podría decir a la ligera que en esa primera resurrección y aun cuando los que sobrevivan, digámoslo así, en carne y hueso, y sean transformados, es porque los van a poner exclusivamente como lo que dice acá, Como jueces. jueces. Sí.
Lo que no implica, vuelvo y repito para que me quede claro, que si yo no soy transformada no es que no sea escogida. No, que para eso está destacado. O sea, la transformación del cuerpo en esa primera resurrección es exclusivamente para poner jueces sobre la tierra. Exactamente. ¿Es correcto? Exactamente, ¿sí? Ahora, todo este tema lo veremos, si yo estoy aquí es corriendo para poder ver esto, la resurrección y las muertes, ¿sí? Cuando veamos el juicio eterno, esto ya lo veremos nuevamente con muchísima más calma y más detalle, porque estoy ignorando el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, estoy, mejor dicho, a toda velocidad para llegar a esto, que hay dos resurrecciones, en una para la transformación, en otra para el juicio del trono blanco, ¿cierto? Donde van a ser los que no tienen, algunos que no tienen parte acá, la segunda muerte, y principalmente que me entendieran eso, que la humanidad hay unos escogidos y otros no escogidos. Toda la Biblia habla de eso. Dice, no adoptes las tradiciones de otros pueblos. Si dice eso es porque los otros pueblos pues no hacen parte del pueblo, o sea, no hacen parte del pueblo de Dios. El pacto es con Abraham, lo que explicaba aquí el papá, la simiente, ¿cierto? Isaac a Jacob, es una sola línea de simiente. No él lo hizo pacto con todo el mundo, ni a los egipcios, ni a ninguno se les tocó el pacto. ¿Pueden haber egipcios salvos? Obvio. ¿Pueden haber musulmanes en este momento que sean salvos? Claro. Así como también, yo lo creo firmemente, hay cristianos que hacen parte del pueblo de Dios. Obvio, ¿dónde creen que está el pueblo entonces? O sea que la primera resolución que van a hacer lo de los jueces y eso son los que hay, o sea, ahí se cumple lo de los galardones. Sí, exacto. ¿Cierto? Porque está también lo otro que no lo mencionamos acá, que están los dos juicios. Está el juicio del trono blanco, que es el juicio final, y está el juicio de Yeshua a las naciones. Ah, bueno. ¿Sí o no? Sí. Donde a cada uno le reparte que usted dice, los galardones. ¿Sí? Son dos juicios. El juicio a las naciones y juicio al trono blanco. Yeshua no puede juzgar a toda la humanidad porque él no es Dios. Sí, pues el juicio del trono blanco más no juicio de Yeshua. Esta primera resurrección acontece al inicio del milenio o del reinado de Yeshua. Eso marca el principio del milenio, la resurrección de los muertos. Eso marca el inicio del milenio. Con su regreso también, ¿no? Es el regreso, la resurrección, ahí inició el milenio. ¿Sí? También es la destrucción del anticristo, de la bestia, de la bestia que es el falso profeta, ¿no? Es la destrucción de todos ellos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿No? Entonces vuelvo y leo el cuadrito. Vida humana, muerte carnal. Primera resurrección, ¿quiénes son? Justos y escogidos para el reino milenial. Segunda resurrección, todos los que no fueron resucitados. ¿Y a qué pasan ellos? Al juicio del trono blanco. ¿Listo? Ahora, yo imagino que quedaron de pronto muchos interrogantes en cuanto a todo el juicio final. Obvio, eso lo vamos a ver en la siguiente doctrina. Estoy solamente cogiendo los puntos de la resurrección para que lo podamos ver ahora sí un poco más a profundidad. Entonces, bueno, no tenemos tiempo para abordar un poco. Primera de Corintios 15, que es el tema que nos atañe, ¿vale? Y es la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15. Vamos a leerlo verso por verso, vamos a ir explicando. Y es lo siguiente, y es que si entró el señor de la esquina, ¿cierto? Lo que usted decía de la transformación y eso. Entró el señor de la esquina que no es salvo, entró el milenio, murió. ¿Cuándo va a recibir su juicio? En el trono blanco. Pero resulta que quedó de pronto, nació alguien durante el milenio y ese alguien es escogido. Ya no va a recibir transformación de su cuerpo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo recibe, digámoslo así, el juicio? Durante el trono blanco. Por eso les menciono que es muy importante que tengamos en cuenta que en el trono blanco, en el juicio del trono blanco, está el libro de la vida. Eso quiere decir que gente durante el milenio va a ser como escogida. Porque vuelvo y repito, usted llega al juicio, ve a todos transformados, ¿para qué les va a hacer un juicio? Si ya son todos salvos. ¿Sí? Una pregunta. En esa segunda resurrección, sí, ¿cómo resucitan las personas? Me refiero al cuerpo. Por ejemplo, Hitler. Ejemplo. Pues en un cuerpo transformado no puede ser, porque el cuerpo transformado no tiene relación con el pecado. Y pues vamos a suponer que Hitler, sí, exacto. Entonces, ellos cómo resucitan ahí para el juicio, para juzgarlo, porque usted no puede juzgar a Hitler si está dormido. No sería un juicio justo. ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué cuerpo volvería Hitler? ¿En su cuerpo cuál? Su cuerpo normal. Su cuerpo de carne y hueso. ¿A qué edad? Porque no puede recibir un nuevo cuerpo. No puede recibir un cuerpo transformado. Porque no es escogido. Llega cuando niño y él no se acuerda ¿Sí? de nada. No, cuando Pero si hay un escogido, resucita Esa es la pregunta de mi papá. en su mismo cuerpo después del juicio es transformado. Esa es la pregunta de mi papá, que él dice, que está preguntando precisamente esa situación. Entonces la respuesta cuál es, en su nuevo cuerpo, ¿por cuánto es que? Escogido. Entonces, Sí. para el juicio, o sea, el juicio en ese caso aplicaría
de alguna manera solo para los no escogidos. Aquí en este caso, El segundo. Sí, te repito nuevamente, y los escogidos que nacieron durante el milenio. por eso, y si murió durante el milenio y nace en su nuevo cuerpo, ¿para qué el juicio? Porque eso te pasa que él no recibió el pago, el juicio de Yeshua, el que les acabo de mencionar, el del juicio de las naciones. Por cuanto no pasó por ese juicio, él tampoco va a entrar sin juicio, tiene que pasárselo un juicio. Que esa fue la pregunta cuando vimos hace como unos 3 años, la cuestión arriba, que vimos que si la persona, ¿para qué pasarla por un juicio si tiene su nuevo cuerpo? Para eso hay galardones. Sí, exacto. Para eso. Y esa es otra parte del juicio, Ya. que el juicio no solamente es declarar culpable o inocente, también tiene que ver algo de galardones, lo que... Meritorio. Ahí Exacto. salió la parábola. O sea, es decir, allí Exacto. igual resucitan en su cuerpo transformado, los que nacen, son escogidos, sobreviven, lo que sea, pero el juicio es asignarle también esos galardones. Claro, y el juicio es importante porque no puede haber ninguno que se quede sin juicio, así sea inocente. Digamos que en ese sentido, se llama. Hay juicio para declararlo inocente. Sí, es que el juicio no es algo negativo. el es- juicio parte desde el momento en que Yeshua está rigiendo con vara de hierro, es decir, a partir de eso es que pueden juzgarlo, porque de otra manera, ¿cómo lo van a juzgar si no? sí, bueno, lo que Pero apareció si ahí, eso juzga, por lo que nació ahí. o juzga el eterno. Juzga antes del milenio, pero dice juicio de las naciones. Pero, o sea, él juzga bajo la Torá. Sí, claro, es que Simplemente ese- hace un papel. Sí, ese es Sobre un... ese Que juicio es que él lo no van a es- puede ser recibir juez. Exactamente. desde el Bueno, milenio. sí puede ser juez, pero. Bueno, ¿cómo es eso? Aplica la Torah. El juez es el eterno. Ujú. Y eso simplemente está haciendo su labor. Sí, exacto. ¿Sí? Ujú. Ahora dice muy bien por ahí un pasaje de Tesalonicenses donde dice que el Eterno le entregará el poder a Yeshua, sujetándolo todo a él, excepto una cosa. ¿Quién? Pues a Dios. Se nos sujetó todo. Y dice, hasta que Yeshua le entregue nuevamente ¿qué? El reino. ¿Se acuerdan que ese pasaje está en Tesalonicenses? Por aquí más abajo está, en todo este larguero que tenemos acá de versículos. ¿Sí? Bueno. Resurrección de los muertos. 1 Corintios 15. Llegamos más o menos hasta donde tenía presupuestado para hoy. Ese está bastante largo. Y al final de la hoja, que es lo que vamos a estar viendo estos siguientes 2-3 semanas o lo que nos tome, es qué pasaría si Yeshua no hubiera resucitado. Sí. Aquí está más o menos la explicación que trato de dar. Bueno, ¿cómo dice 1 Corintios 15, 1? Tengo otra pregunta, perdón. Dígame, ¿qué tema es? Tiene muchos. Los que son escogidos y mueren antes del milenio, y si no van a recibir en esta primera resurrección galardones, igual deben resucitar en la segunda resurrección. Claro, ¿te acuerdas los salvos por obras? Sí. Es ahí. Por eso es muy importante la frase, capacidad para juzgar. Si usted no tiene Torah, ¿cómo va a juzgar? Una pregunta. Pero me refiero a que... Ahora, no el todos- indio, el ejemplo que siempre pone mi papá, el tatarabuelo de él que vivió en el campo, un man por allá aislado, que muy poco contacto con el mundo, de pronto su capacidad de pecado e inclinación al mal era más pequeña que la de nosotros, pero no recibió Torah. ¿Cómo se salva él? Que Dios tiene que ser justo por sus obras, pero no tiene capacidad para juzgar, por cuanto no tiene que Torah. Por eso su labor y la mía es que aprender Sí, Torah. digamos que me refiero al punto que, por ejemplo, ¿no? Todos aquí recibimos Torah. Ujú. Eso no significa que en esa primera resurrección todos vayamos a resucitar. Ah, no, no porque como los... Porque sí. no a todos nos van a dar, digamos así, esos galardones. A lo que me refiero es eso. Yo conocí Torah, pero no resucito porque, digamos que no hice mérito para esa resurrección, aunque haya conocido Torah, resucito en la segunda, en un nuevo cuerpo y soy juzgado. ¿Me hago entender? Sí, sí, de todas maneras Ah, salvo, ya. de todas maneras salvo. Sí, pero o sea, en la primera o en la segunda. Por eso los testigos de Jehová se pegaron más o menos de ese argumento, pues no el suyo, pero un argumento muy parecido a ese, para decir que son solamente 144.000 los que son transformados en un nuevo cuerpo. Y dice, sí, bueno, el vecino, el man que no se esforzó casi, él es salvo, pero no va a tener la oportunidad de estar en un nuevo cuerpo. Sí, se pegaron un poquito de ese argumento. Sí, sin embargo, yo no puedo ir señalando por la calle nuevo cuerpo, Sí, pues, cuerpo. es Sí, que lo sabe eso uno, no lo sabe de nadie. uno mismo. No sabemos ni el número, porque los 144.000 es otra cuestión. No tiene nada que ver con eso. Una pregunta. Sí, ellos iban señalando, este sí es de los 140, yo sí soy, no, bailan, eso es... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo, Juan Pedro? Creo que ya lo había hecho hace mucho tiempo. A ver. ¿Qué pasa cuando es escogido, no? Muere un bebé
que no alcanza a salir del vientre. Digamos abortivo, Ya de vida, sí, abortivo. ya sea natural Pero o... él escogido. ¿Él en qué etapa resucita? ¿Y él cómo va a juzgar si nunca tuvo Torah? Bueno, pues ya venía con Torah, van a decir, pero nunca se sentó a estudiar ni nada, o sea, no, nunca vino al mundo. No tiene capacidad para qué, para juzgar, ¿no? Juzgar. Yo diría que resucitaría en la segunda, porque no tiene Pero capacidad necesita para con qué juzgar. función. O sea, No, ahí sí las tampoco va a funciones- tener galardones. Sí, ahí sí las funciones quedan muy Y complejas. galardones Además, y, pues, no sé si tenga un juicio, debe tener un juicio y debe pasar por inocente, ¿no? Como... sí, es que como vuelvo y repito, el juicio no es para declararse culpable obligatoriamente. Sí, pero pasa por un juicio. Sí, claro, Independientemente, todos. aunque sea inocente o culpable. Por eso dice- Inocente o no inocente. Ahí pasa lo por dice. el juicio. Obviamente, si es escogido, pues no habrá que decirle usted hizo o no hizo, porque pues nunca tuvo. No, porque Sí, no. y dice, vi a todos delante del trono blanco, grandes y pequeños. Entonces eso da pie para meter ahí a todas esas personas, seres, ¿no? Que son personas también, porque pues, el que es abortado sigue siendo una persona. Sí, entonces todos esos son metidos ahí y obviamente pasan por ese tipo de juicios. O sea, todos tienen que pasar por un juicio. Sí, y la elección y la no elección, ¿dónde se da? ¿Aquí en la tierra? ¿Es donde se da? Allá arriba. Vaya a saber allá arriba Dios cómo nos escogió. Es que eso no... Es el punto que siempre llega, un punto muerto, ¿no? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Boste. Sí. O a Abraham. Si uno ve a Abraham, fue escogido, llamado y vivía en Ur. Sí, tampoco era que pues era rabino ya. Moisés. Puede haber escogido a otro, pero escogió a esa persona, lo escogió a usted o a mí. Entonces, ¿por qué Dios me escogió? Pues el judaísmo mismo dice, no es mejor cambiar la pregunta, ¿para qué Dios me escogió? Sí. Y ahí sí se complica, pienso yo que es una pregunta incluso más complicada. Porque ¿para qué? Pues sí, yo sé que la respuesta rápida, ¿cuál es? Para cumplir Torah. Pues sí. Pero ahí todos fuimos escogidos para eso, ¿no? Pero ¿qué diferencia entre Wendy que escogía y Jessica que escogía? ¿Hay alguna diferencia? Pues sí, las dos las tenemos para cumplir Torah. No, pues bacanísimos. Pero resulta que las dos no pueden cumplir al mismo nivel. No se puede. Primero. Segundo, las dos no pueden tener el mismo nivel de entendimiento. Y tercero, las dos no pueden pasar por las mismas pruebas, aflicciones, purificación de su alma, etc. Eso es imposible. Por más de que sean gemelos, yo qué sé. Es más, siendo gemelos, como Esaú y Jacob, que no eran gemelos, sino como mellizos, creo. Bueno, no sé. Uno era salvo y el otro no. Usted puede tener un gemelo y su gemelo puede no ser salvo. Como es algo físico, ¿no? El alma por dentro es diferente, todas. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios 15:1. ¿Cómo dice? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en él también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, este libro explica un poquito de eso. Dice por qué hay como tantas aclaraciones de Pablo en algunos pasajes de la Escritura. Y es que el libro opina que de pronto hay muchos falsificadores de cartas y que llegaban al nombre de Pablo enseñando otras cuestiones. ¿Sí? ¿Quiénes hacían eso? Probablemente los mismos judíos, conocedores de todo esto, que querían que la gente no creyera más en Yeshua. Entonces, ¿se acuerdan que en un pasaje de la Biblia dice: les escribí carta de mi propio puño? ¿Sí o no? Y como que le coloca y dice también, yo les he escrito otra carta. O sea, si yo le mando una carta, por ejemplo, a Yasher, ¿sí? Y él sabe que somos los únicos dos que sabemos que nos comunicamos, yo le envío otra y empiezo la carta así: acuérdese que yo en la otra carta le dije esto y esto y esto. Entonces Yasher diría: pues sí, no tengo duda de que es Sergio, porque solamente la información la estamos manejando él y yo. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, el libro opina eso. Sigamos. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Sí, se habían muerto, que ya ha pasado bastante tiempo desde la muerte de Yeshua, más o menos unos 30 años. Sí, si Pablo, vamos a suponer que, entre comillas, conoció de Yeshua a los 30 años, aquí tiene más o menos 60. O sea, durante el espacio de 30 años, muchos de los que vieron a Yeshua en vida pudieron haber muerto. Pues como normal, ¿no?
Cuando uno lee esto, quién sabe cuánto tiempo habrá pasado, ¿no? Pudieron haber pasado hasta 2 años. En 2 años se puede morir la gente, obvio. Eso no tiene nada de extraño. Sigamos. 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia del Eterno. Gracias. A la congregación del Eterno. Sigamos. Pero por la gracia del Eterno soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Bueno, esa es una frasecita que se repite en los jugadores de fútbol todos los días. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Escuchen cualquier entrevista de cualquier jugador. No soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Aquí está hablando otro contexto. No está hablando de hacer goles. Sigamos. Pero si se predica del Mashiach que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ahí paramos un momento. Entonces, Pablo llega y dice, yo recibí esta revelación de parte de Yeshua, fui el último, soy el más pequeño, bueno, un acto ahí como de, ¿cómo decirlo? Bajando el ego, el humo, diciendo yo no soy más grande, yo no merezco ser llamado apóstol. Sí, un acto de humildad. No sé si lo dice sarcásticamente, el libro dice que lo hace en forma de sarcasmo. El libro dice eso, que él lo hace en forma de sarcasmo. Porque algunos, según el libro, lo acusan de que no era discípulo de Yeshua y citan un pasaje donde Pablo dice que se le escondían, creo que en Hechos, donde dice que algunos de los seguidores de Yeshua se escondían de Pablo, porque temían que fuera un engaño todo lo que él estaba haciendo. Y además normal, ¿no? Usted ve un tipo que toda la vida ha sido musulmán, vecino suyo, y saben que el man peligroso, y de un momento a otro dice, no, yo me convertí en lo que usted cree. ¿Usted lo recibiría abiertamente? Y más que Pablo en el tiempo de Jesús seguía era para matarlos. Exacto. O sea, Sí. Sí, usted no, ese man estuvo en el apedreo de Esteban, yo estaba ahí. ¿Usted cree que lo hubieran recibido? La familia de Esteban, ¿usted cree que lo hubiera recibido? No, pero si ese man, ¿cómo? Si ayudó, fue testigo de la muerte de nuestro hijo, de nuestro familiar, lo que sea. ¿Sí? Sigamos. Entonces dice, pero si se predica que Yeshua resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es decir, estaba presente la idea de qué? Lo borramos. De los saduceos, de que no había resurrección de los muertos. Eso para que se den cuenta que lo que Sofía mencionó ahorita es cierto, y es que Yeshua en sus seguidores habían de todas las escuelas, hasta de la escuela de Juan el Bautista, ¿no? Recuerden que en Hechos dice, y unos seguidores de la escuela de Juan el Bautista se encontraron creo que con Pablo a propósito, y Pablo les preguntó que si conocían el Espíritu Santo, y ellos dicen, no, nosotros conocemos el bautismo ¿hasta dónde? Hasta Juan. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos hace poquito. Entonces, sigamos. 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Yeshua resucitó. ¿Sí o no? O sea, eso no es una cosa exclusiva de Yeshua. Y aquí lo viene a exponer. Sigue, por favor. Y si Yeshua no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Claro, porque si él no resucitó, resulta y pasa que primero que todo él es un ¿qué? Un falso mesías. Primero. Segundo, ¿cómo nos ponemos a cuentas usted y yo? ¿Cómo nos colocaríamos a cuentas usted y yo en la actualidad con Dios, si Yeshua no resucitó? O sea, si Yeshua no acabó el sacerdocio levítico, usted y yo estaríamos en un embrollo terrible. ¿Cómo nos ponemos a cuentas con Dios? Sí, una vez yo lo pregunté en la clase del tabernáculo, y me acuerdo mucho que Gonzalo dijo, todos encerrados en esa pregunta, Gonzalo decía, yo volvería a los sacrificios sobre los altares. ¿Sí o no? Yo también haría eso. ¿Qué hace el judaísmo moderno? Y ya lo sabemos. La capará, la reencarnación o el instituto del templo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué haría Sofía? Creo que ese día no estaba. Si Yeshua no fuera el Mesías, ¿cuál lo aplicarías tú? Los sacrificios. ¿Qué haría Claudia? No sé. ¿Qué haría Wendy? Yo dije, ¿sabes qué? Medianamente lo que yo creo que está bien hacer, o sea, como buenas obras o algo así. Bueno, eso es interesante. ¿Qué haría Yasher? Sí, entonces es un complique que Yeshua no sea el Mesías. Eso no es como ir por ahí diciendo, no, imagínate que hoy me encontré que Jesús no es el Mesías. No, porque usted está metiendo en un problema impresionante. A usted el judaísmo no tiene la manera de usted hacerlo salvo. Le pueden hacer la conversión y todo eso, pero ellos mismos que dicen, así utiliza equipada, circunciso al 8º día, eso no da garantía que sea salvo. ¿O qué día circuncidaron a Esaú? ¿No creen que lo circuncidaron al 8º día? Al igual que a Jacob. Obvio.
¿Y cuánta gente del pueblo no fue circuncidada al 8º día? Y todos, absolutamente todos, son salvos o escogidos. Personalmente no. Entonces, es un mandamiento de la circuncisión. Está en la escritura, ¿sí o no? Pero eso no significa que usted sea salvo. Así como que usted guarde el Shabbat, tampoco significa que usted sea salvo. Y que no siga el Yeshua. Nada. Exacto. Sí, nada lo justifica. ¿Sí me dice entender? Entonces, cuando usted dice, no, yo no creo que Jesús sea el Mesías, pues piense bien esas palabras, porque eso es grave. Porque entonces la pregunta siguiente es: ¿y usted cómo se pone a cuentas con Dios? No, yo me paso un pollo por la cabeza. Para mí tiene más sentido creer en Yeshua. Así usted no sepa nada de teología. Es más, miren esta pregunta que me hicieron la semana pasada. Una persona que yo conocí que creía en Yeshua y que ahora es judío ortodoxo en Costa Rica. Y me dice lo siguiente: dice, es que yo no creo que Jesús sea el Mesías, porque ¿por qué va a morir él si supuestamente él es inocente? Y yo le dije, bueno, en los sacrificios de la antigüedad, ¿es que el carnero era pecador? ¿Saben qué me dijo? Me dijo, es que representaba el pecado. ¿Y Yeshua qué representa? Era cristiano. Creía en Yeshua, era como mesiánico y terminó ortodoxo, desafortunadamente. Ahora se viste de batas y dice que es judío sefardita. Bueno, eso no tiene nada de malo. Lo malo es que niega a Yeshua. Si usted quiere poner una bata y crece judío sefardita, genial. Desde que no desconozca a Yeshua, no le vería mucho problema. ¿Sí? Pero imagínense, me dice eso, que es que Yeshua no puede morir porque supuestamente Yeshua es inocente. Entonces el inocente no puede morir por el pecador. Y es que el cordero cometía pecados. No es que lo representaba. ¿Y es que Yeshua qué? Él cree que la sangre de Cristo es literal, que nos bañó literalmente. No era para chaparse eso, creo que es la de Pinjas. Ah, y miren entonces lo que le dije. Dijo, se metió eso, porque es que los cristianos, no sé por qué generalizan que todos los que creemos en Yeshua somos cristianos. Sí, o evangélicos, no sé. Y dice, es que los cristianos dicen que son bañados por la sangre de Jesús, ya me acordé. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y en la antigüedad usted cree que el sacerdote bañaba a la gente con la sangre de los sacrificios? Me dijo, no, pero cuando salimos de Egipto, sí. Yo le dije, no, cuando salimos no, cuando salieron. Nosotros no, lo que decía yo en Pesach, usted salió de Egipto. ¿Usted puede sentir lo que sintió esa noche la gente cuando salió de Egipto? No lo puede sentir. Entonces usted y yo no salimos de Egipto, ¿salieron fue quiénes? Antepasados. Y recordamos que Dios sacó a nuestros padres de Egipto, no a usted y a mí. Yo le decía ese día, ¿no? A usted y a mí nos tienen que sacar ¿de dónde? De Colombia, de donde nos tenga, eso no importa. ¿Sí? ¿Está claro usted? Entonces miren cómo con un argumento tan fácil como eso se le cae toda la religión al man, la religiosidad, perdón. ¿Es que el cordero cometía pecados acaso? Pues obviamente no. ¿Los bañaban en sangre? Menos. ¿Dónde está esa Torah? Nunca. Hay un problema entonces ahí. ¿Qué haría Jessica si eso no fuera realmente el Mesías? Creo que por ahí vamos terminando. Nos quedan 10 minutos. Sí, yo había hecho alguna oportunidad que él también haría sacrificios en altares de piedra. ¿En altares de piedra? ¿Qué haría Juan Pablo? ¿También lo mismo? Altares de piedra. La hermana Miriam, ¿qué haría? Dado el caso de que negáramos a Yeshua mañana. ¿Cómo se colocaría usted a cuentas con Dios? No sé, ahí hay opciones. Están los sacrificios, está también la caparada, está también creer en la reencarnación. Si ya no me vuelvo budista y No hacer nada también. muero, reencarno en un gusano, sí, voy como en ese tránsito. Aunque también la opción sería uno volverse pues, de otros. sí, la caparada, eso es una opción moderna, pues yo no me veo hoy en día en la terraza de mi casa un altar de piedra viéndome a la montaña y sacrificando el cordero, sí, o sea, modernamente pensando en el sentido de qué haría también. Sí, cualquier así quisquilloso con las preguntas diría, pero las mujeres hacían sacrificios, luego no son todos hombres. No sé, ¿Eva nunca hizo sacrificios? Sí, esa es una pregunta también súper corchadora. Que el judaísmo, como lo mencionaba ahorita un poquito Gonzalo, la cuestión de la virginidad, yo estoy totalmente de acuerdo, alguna vez lo habíamos mencionado también, la virginidad se le exige a la mujer y al hombre no. ¿Eso no lo notan ustedes un poco injusto? No le metamos la palabra machismo, porque aquí no estamos hablando de machismo, estamos hablando de injusticia. La cuestión de la virginidad, que a la mujer se le pide que sea virgen y al hombre no. Entonces estoy hablando de judaísmo, ¿vale? La cuestión de todo lo que tiene que ver con la nidad, todo eso son cargas para las mujeres, pero lo del semen en el hombre, eso no. Es sillas exclusivas para hombres. ¿Y qué pasa si entre los hombres hay uno que tiene contaminación de semen? ¿No nos contaminamos cuando todos? Cuando la mujer le dan a tomar, sí,
También, ¿sí para o no? probarle la epidemia y todo. Sí, claro, aunque eso era en un contexto netamente con la tierra, pues dice, ¿la tierra de dónde? Del suelo, del templo, o del tabernáculo, dado el caso, con la época, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que sacarnos esa idea. Y esa es una pregunta para acorchar. ¿Cómo se salvó Eva si era por los sacrificios? ¿Acaso Eva hizo sacrificios? Bueno, listo, Eva no... Adán tampoco está ahí que haya hecho sacrificios, listo, vale. Abel, la esposa de Abel, o la esposa de Caín, ¿cómo se salvaron ellos? La esposa de Noé. ¿Sí? Complica, o mejoraron los mismos patriarcas, las matriarcas, Sara. Si Sara no estuvo presente en el pacto. ¿O sí? O el ángel no le dice a ella, de aquí un año vendré y tú tendrás un hijo en tus brazos, porque Abraham ya tenía hijos, o hijo más bien, hijos no, hijo, ¿sí? Entonces, para sacarnos un poquito la idea de injusticia en cuanto a la mujer, nosotros aquí nunca hemos predicado esa cuestión. Ahora tampoco quiere decir pues que esté por encima, ¿no? Ni por debajo ni por encima. ¿Fue tomada de dónde? Del costado, ¿no? Sigamos. Y somos hallados falsos testigos del Eterno, porque hemos testificado del Eterno que Él resucitó a Yeshua, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si los muertos no resucitan, tampoco Yeshua resucitó. Yo imagino que esto lo dicen porque seguro había gente que decía, el único que resucitó es Jesús. A todos los demás nos toca la muerte eterna, o la condenación eterna, o la reencarnación. Sí, porque yo imagino que la resurrección de Yeshua tuvo que haber sido algo, una noticia del día. Por eso menciona que 500 personas sabían que Yeshua había resucitado. Entonces, como eso es una verdad que no se puede negar, es mejor meterle ya como darle una mentira. Listo, sí, Jesús resucitó, pero es el único que va a resucitar. ¿Ustedes no creen que se pudo dar ese chisme? La censura ya viene. Ahí está. ¿Sí lo ven? Sigamos. Miren todo lo importante que fue haber visto lo del judaísmo y eso para que nos hagamos una idea de lo que está pasando ahí. Porque si, 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Yeshua resucitó. Lo vuelve a repetir, por eso es tan insistente, man. Es que si usted no tiene claro la resurrección, usted y yo vamos a terminar negando a Yeshua. ¿Sí? La gente que cree en Yeshua y que luego termina negando es porque nunca se sentó a estudiar el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Yo sé que tiene cuestiones católicas, pero para usted leerlo de una manera sana, tiene que conocer el Tanakh y el Brit Hadashah. Si usted no sabe las profecías de Daniel, no se meta con el Nuevo Testamento, porque se va a enredar. Va a terminar creyendo que la ley está abolida, primero. Y segundo, va a empezar a dudar que Yeshua es el Mesías. Porque como todos tenemos un amplio contacto con el judaísmo, y el judaísmo es casi 24/7, reencarnación, reencarnación, reencarnación. Claro, toda esa información, ¿dónde está? Acá. Si usted no la filtra con Yeshua, usted termina negando a Yeshua. Se lo aseguro. Eso para que usted tenga claro, y yo le tengo esa promesa a mi papá, que volvamos a retomar los dichos de Yeshua. Porque si no, no falta el que de aquí termine negando a Yeshua, hasta yo. ¿Sí? Eso es importante, no podemos terminar negando a Yeshua. Sí, yo sé que el Brit está manipulado, obvio, yo sé. El Tanakh no. Que uno hace en un momento, ¿no? Sí, en algún momento de su vida usted va a dudar de que Yeshua sea el Mesías. Entonces, es importante que lo estudiemos, ¿vale? Por eso yo creo que hemos gastado tanto tiempo en Lucas, casi 2 años y medio, para que ahora digamos, no es que Jesús no es el Mesías, imagínense esa barbaridad. Sigamos para terminar, ahí terminamos. 17. Y si Yeshua no resucitó, vuestra fe es vana. Vuelve y lo repite, y miren como lo cierra el versículo. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Si Yeshua no resucitó, usted y yo estamos en nuestros pecados. ¿Cómo nos ponemos a cuentas con Dios? Pues aquí fácil. Yo le digo a Pablo, sencillo, yo voy y llevo el sacrificio de Yom Kippur. Listo. Pero quitado el templo, ¿hay quién? Nos enredamos todos la pita. El templo igual se tenía que destruir para esto. ¿Sí ven por qué el templo es necesario que esté destruido? Sí, nos duele. A mí me duele históricamente y... Bueno, religiosamente no lo puedo decir, pero históricamente me duele que hayan destruido el templo, históricamente. Pero como religión, mejor que lo destruyeron. Ese templo erigido es un complique para todos, porque nos enredaría. Yo también dudaría, diría, pero el templo está ahí, no hizo nada, porque el sacrificio todavía lo puedo seguir. ¿Y quién me dice que no soy inocente de pecado si es que la Torá me hace esa salida? Entonces quitó el templo y enredó a todo el judaísmo. ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Está como interesante el tema, ¿no? Sí. Sigamos. 18. Entonces también los que durmieron en el Mashiach perecieron. ¿Sí? ¿Quiénes murieron en el Mashiach? Ahí no está hablando de Pedro, de Pablo, de Juan, no. Está hablando de los antepasados que murieron creyendo en el Mesías. Como por ejemplo, ¿quién? Abraham vio mi día y se regocijó. Él creía en Yeshua, pues yo no sé exactamente en Yeshua, pero creía en un Mesías. Claro.
Obvio. Entonces todos los que murieron creyendo en un Mesías están muertos, condenados, perdón. Sigamos. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Yeshua, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Yeshua ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cierto? Primicias porque resucitó en una fiesta de las primicias. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, leamos un momentico el 32 como adelanto de la siguiente semana, solamente para que veamos lo que yo decía ahorita. 15:32. Dice así: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? Moriremos. Yo diría, ay no, yo me relajo en esta vida de Sergio. Igual en la otra vida que tenga aquí en la tierra, cuando resuciten en otro cuerpo, pues ahí sí me pongo juicioso. ¿Sí o no? Yo haría eso. ¿O no cree? Por ahí hay una serie muy famosa donde un personaje es hindú y el personaje toma en un capítulo la decisión de suicidarse y le pregunta ¿por qué se suicida? Y digo, dice él, porque en mi siguiente vida yo voy a ser un conejo y no hay nada más feliz que un conejo. Pues sí, en su religión tiene algo de sentido, pero en la de nosotros, en la Biblia, no. Preguntas, dudas hasta ahí. Entonces, la resurrección de los muertos es fundamental para que usted no niegue a Yeshua. Y terminamos ahí.